Pues bueno, vamos a comenzar ahora ya con nuestras ponencias. Ya tenemos por aquí a nuestro primer ponente, que es Jorge Torrico. Jorge Torrico es subdirector BIM en INECO y secretario de SBIM. En primer lugar, querría aprovechar para darle las gracias a Jorge porque tiene una agenda muy ocupada y al final ha venido aquí a nuestras instalaciones para comenzar. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Joaquín, Carla, por haberme invitado a participar en esta jornada, que la verdad es que, bueno, pues tiene una pinta excelente. Yo creo que vamos a tratar muchos temas interesantes en lo que es, bueno, pues abordar la metodología BIM desde distintos ámbitos y desde distintos aspectos, ¿no? Yo con lo que, bueno, pues voy a empezar la jornada de hoy con lo que es la situación actual del BIM en España, bueno, lo que es nuestra visión desde la propia comisión. Bueno, vamos allá con, bueno, pues un poco con lo que es nuestra visión desde SBIM de cómo está la situación de la introducción de la metodología en nuestro país. Y bueno, pues vamos a empezar con una encuesta que fue publicada recientemente, hace un par de meses, y bueno, pues que ya otorgaba un titular, que es este que podemos ver, acerca de la situación. Y bueno, pues el titular hablaba de un 85% de empresas. Bueno, vamos a continuar. Como decía, empezábamos con esta encuesta y lo que bueno, pues percibíamos era este titular, este 85%. Sí que es cierto que es una, bueno, no deja de ser una encuesta, pero sí tiene algunos datos relevantes, como puede ser el hecho de que estamos hablando ya de la segunda fase, no solo diseño, donde sí tenemos más ubicado el BIM en muchos casos, sino estamos hablando de la fase de construcción. Y si vamos un poco más al detalle que publica la propia encuesta, pues tenemos que hay un 15% de las empresas donde pues llegan a un nivel de desplegado, otro 11%, bueno, pues que se habla de pilotos BIM, con lo cual, bueno, pues al menos un 25%, un cuarto, está en esta situación de ya utilización de la metodología BIM en distintos ámbitos. Y también pues casi otro 30% donde ya se han planteado pues iniciar formación para sus empleados, bueno, con distintos enfoques, con lo cual, aunque es, bueno, pues una situación de inicio, de incorporación incipiente, pero ya empieza a arrojar algunos resultados que pudiéramos considerar como interesantes. ¿Cuál es la situación en cuanto al empleo de la metodología en España? Pues lo que vemos es un mayor empleo, digamos, de las tres patas que pueden formar lo que es el BIM, tanto el modelado, la creación de la información, la gestión de esa información y la colaboración. Un mayor enfoque hacia el modelado y fundamentalmente hacia el modelado 3D. Y bueno, pues tenemos que dar el salto hacia la gestión de esa información. Y esto viene muy relacionado con realmente el cliente. La gente cliente pues está todavía poco involucrado en estos procesos BIM, donde en muchas ocasiones, cuando utilizamos herramientas digitales de gestión BIM, trabajamos sobre modelos digitales del terreno, ya digo, con este tipo de herramientas, pero finalmente hacemos una entrega convencional porque esto es lo que nos está pidiendo nuestros clientes, ¿no? Y esta imagen que vemos a la derecha de la pantalla, pues es la entrega de un proyecto, en este caso de un proyecto de infraestructura, pero que se sigue produciendo a nivel convencional.
Y, por lo tanto, también esta situación donde hay un foco importante en la fase de proyecto y el uso del BIM en diseño, pero si contextualizamos todo lo que es el ciclo de vida, bueno, de una edificación, una infraestructura, pues realmente solo estamos produciendo BIM de forma parcial en aquella fase, digamos, donde tiene o puede tener menos relevancia en cuanto a que si no son modelos de información que sean usables en las fases siguientes, pues realmente tiene poco impacto. Como digo, pues se podría resumir en que el cliente no está pidiendo BIM o no en suficiente magnitud y que en muchos casos pues se hace un BIM fundamentalmente para obtener documentación convencional y en muchísimos casos para sacar planos o bien únicamente para visualizar el proyecto. Y esto está muy relacionado, bueno, pues con algo que es bastante habitual cuando hablamos de BIM, que tiene una parte y que podemos representar muy bien con este iceberg, ¿no? Una parte más visible, aquella relacionada con la tecnología, con las herramientas, con el software y que es más fácil de implementar, y una parte pues muchísimo más compleja porque afecta a la relación entre las personas, que afecta a las regulaciones, a las propias leyes, a los procesos, que es esto que está por debajo de la superficie y que no solo es más difícil de detectar en muchos casos, sino que es más difícil de implementar. Porque hay que tener en cuenta que, bueno, pues la tecnología, y utilizando este símil de la liebre y la tortuga, la tecnología avanza con mucha rapidez, pero en muchísimos casos los procesos no son capaces de adoptar esa evolución tecnológica, o bien porque, bueno, pues estamos enfrascados en otras cosas, pero en muchas ocasiones porque los procesos pues son muy mutables. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, y es un ejemplo bastante palpable. Lo que vemos de fondo es un plano con los perfiles transversales de una carretera. Utilizamos los perfiles transversales, como vemos en la imagen en primer plano, para hacer el cálculo de volúmenes del movimiento de tierras. Perfiles transversales cada 20 metros. Hallamos las superficies de cada una de esas áreas en el corte, hallamos la superficie media por interpolación lineal y multiplicamos por la distancia 20 y así cubicamos, ¿no? Y este proceso de cubicación es el mismo que estaba descrito en este manual de caminos, donde se definía exactamente igual, y este es un manual de 1855. Es el primer manual de carreteras del que yo tengo noticia, y en estos, bueno, pues casi 200 años realmente reproducimos el mismo proceso. Hemos cambiado la forma de calcular las áreas, pero utilizamos el mismo proceso para calcular de forma aproximada volúmenes, cuando realmente tenemos tecnología y herramientas que nos pueden dar muchas más prestaciones, que pueden obtener, digamos, el volumen real, ¿no? Y este es, bueno, desde luego un ejemplo claro de cómo la tecnología evoluciona, y ha evolucionado muchísimo, pero esto no se ha incorporado a los procesos, de tal forma que el propio software que hace el cálculo de este movimiento de tierras sigue repitiendo el mismo proceso, sigue obteniendo áreas cada 20 metros, sigue interpolando linealmente como semisuma de las áreas y sigue multiplicando por la distancia, ¿no? En cuanto a si estamos preparados, pues también esta pregunta tiene una reflexión, ¿no?, acerca de qué consideramos cuando nos hacemos esta pregunta. Y una reflexión que es doble. Por un lado, bueno, pues situaciones que vivimos, ¿no? Vamos al médico, nos dice que tenemos el colesterol alto, nos recomienda hacer ejercicio, decidimos que vamos a hacer bicicleta y nos vamos a la tienda a comprarnos toda la equipación. Estamos perfectamente equipados para empezar a hacer bicicleta. Y por otro lado, pues en muchas ocasiones también nos preguntamos si la decisión no depende solo de nosotros, si el resto de los intervinientes están preparados, ¿no? Y es bastante habitual encontrarse
preguntas de este tipo acerca de si los demás están preparados. Incluso en algunas ocasiones estas preguntas pues dan lugar a una cierta secuencia que es, bueno, yo empezaré cuando realmente, bueno, pues la administración esté preparada para recibir mis modelos, haya ingenieros en el mercado, arquitectos que puedan hacerlo, la universidad pues también haya implementado, los colegios profesionales, la ley haya incluido. Bueno, todo esto, evidentemente, si lo ejercitamos en estos dos modos, es decir, obtener todas las capacidades y todo el conocimiento antes de empezar y preguntarnos si los demás pues están ya preparados, ya han adquirido todas esas habilidades, capacidades y conocimientos, pues evidentemente retrasaría sin duda lo que es el inicio, ¿no? Lo que realmente necesitamos es estar preparados para asumir el reto, estar preparados para poder empezar a recorrer este camino, ¿no? Y la respuesta que tenemos desde luego en la comisión es que en ese sentido estamos preparados, ¿no? Y lo que también apreciamos, y desde hace pues un año y casi medio creamos desde la comisión un observatorio para seguir cuál es el ritmo de evolución en cuanto a la licitación pública en el ámbito de BIM, y aunque bueno, pues no lo vemos del todo claro, pero las dos gráficas y estos informes son públicos y se pueden visitar y analizar en la página web de SBIM. Una evolución constante tanto en el número de contratos como en la cantidad en cuanto a presupuesto, es decir, a volumen de estos contratos y muy especialmente en el primer trimestre del 2018. Ya digo, el número es creciente, el ritmo de adopción pues es todavía lento y también apreciamos en el ámbito cualitativo una mejora en la introducción bastante importante, ¿no? Y aquí si comparamos en cuanto a valor acumulado para los distintos niveles de administración, pues lo que apreciamos es que en este primer trimestre del 2018 pues casi tenemos un volumen en la administración autonómica que está en el 83% de lo que fue todo el 2017, con lo cual a lo largo de este año pues sin duda multiplicaremos los resultados del año anterior, y en el ámbito estatal pues estamos prácticamente al 50%, transcurrido solo un cuarto de año de lo que fue el 2017. Datos que avalan esta progresión en la introducción, este incremento de la demanda, ¿no? En este sentido, bueno, pues comentar que desde hace pues prácticamente 3 años venimos trabajando en esta comisión que preside la subsecretaria que podemos ver en la imagen, y que estamos trabajando, bueno, pues fundamentalmente en dos ejes. Un eje relacionado con la difusión, con la evangelización en el uso, pero también en la generación de un marco común, bueno, pues de guías, de planes de ejecución, trabajando con los estándares a nivel europeo y mundial, en modelos de clasificación para generar un marco común que sea utilizable por las administraciones públicas en la introducción de BIM y que nos ayude a resolver situaciones como las que aquí traigo, ¿no? En muchas ocasiones cierta exigencia de BIM muy poco elaborado y sin tener en cuenta realmente el para qué. BIM no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta y una forma de llegar a unos objetivos, y eso se tiene que materializar fundamentalmente en la licitación pública, en el pliego. Por eso es importante esta guía que estamos a punto de sacar, de apoyo a la licitación, donde pues se dan recomendaciones para que los pliegos aborden los requisitos BIM de una manera más ordenada y más consistente. En cuanto al futuro, y el futuro cercano, y parte de ese futuro pues está ya aquí, es decir, no vamos a sacar una bola y tratar de ver qué pasará dentro de 10 o 15 años, que es algo sin duda más incierto, sobre todo porque, como decía, la tecnología evoluciona con gran rapidez, pero lo que ya
tenemos, y ayer incluso, bueno, pues hubo la presentación de una de las guías y manual, en este caso de una administración autonómica y de un agente como puede ser infraestructuras.cat, en cuanto al, bueno, pues el BIM orientado y fomentado por los propios clientes, ¿no? A diferencia de esta etapa actual, donde en muchas ocasiones el BIM era promovido desde el estudio de arquitectura, empresas de ingeniería o constructoras, digamos que entre comillas, para consumo interno, pues estamos hablando de una generalización, de una especificación mayor en pliegos, donde, bueno, pues cada vez tendremos más estos 3 niveles de recomendaciones, especificaciones relacionadas con BIM, tanto a nivel general, nivel clientes y con pliegos particulares a nivel proyecto, ¿no? Donde también pues veremos un BIM con un modelado por disciplinas y no solo el modelado arquitectónico, que es el que más predomina, sino donde podamos sacarle el mayor partido pues, a todos los temas relacionados con la coordinación, en definitiva con la coherencia y la consistencia de la documentación y de la información, donde convivirán entregables digitales, entregables BIM, con entregables convencionales. Seguiremos entregando proyectos, documentación final de obra, as-built, etcétera, pero con una presencia cada vez mayor de estos entregables digitales. Y donde también se avance, ya se están produciendo algunos avances en el establecimiento de estos entornos de colaboración, entornos donde compartimos la información en las 3 fases principales del proceso de la construcción y a partir del cual pues se vaya produciendo toda la documentación en cada uno de estos momentos y engrose los archivos digitales del cliente, ¿no? Y donde cada vez definimos más también el intercambio de información, no solo en cada fase y entre los distintos agentes que están involucrados en la misma, sino también, y algo que es fundamental, la comunicación y la transmisión de datos entre fases, ¿no? Que cada fase pueda aprovechar el esfuerzo en la mayor medida posible, el esfuerzo realizado en la fase anterior y podamos trasladar la mayor cantidad de información útil para cada fase siguiente, ¿no? Y donde ya distinguimos entre modelos para construir y orientados fundamentalmente para construir y modelos orientados para operar, donde la cantidad y la versatilidad de la información pues es totalmente diferente, ¿no? Y cada uno con esta orientación buscando también, bueno, pues alimentar evidentemente los sistemas de gestión de mantenimiento en una incorporación de información que no necesariamente tiene que ser creciente en todos sus ámbitos. Y donde tendremos, bueno, pues elaborado este marco colaborativo con, por un lado, con un mayor establecimiento de el qué pedimos, los requisitos, al fin y al cabo, y el cómo, ¿no? Todo esto englobado en algo que cada vez se irá generalizando más. Este es un país con pocos planes en general, somos poco dados a hacer planes. Cuando hablamos de BIM, bueno, todos estamos de acuerdo que el plan de ejecución BIM es fundamental establecer ya desde el inicio las reglas de juego, aquellas que vamos a seguir a lo largo de todo el proceso y poder tener información y estándares acerca de todos estos aspectos, ¿no? Tanto del modelado, de los niveles de alcance, de cuáles son los entregables, en qué formatos, en qué repositorios, para qué, y también utilizar una terminología común, ¿no? Y en un ámbito donde un elemento fundamental es la interoperabilidad como capacidad de la información a ser compartida en cada uno de sus cuatro componentes, ¿no? Y en este momento pues también nos preocupa mucho la componente temporal, el aspecto temporal, y
porque hablamos de un ciclo de vida de edificaciones e infraestructuras que se miden decenas de años y, sin embargo, en muchas ocasiones pues cambiamos las versiones de software de año en año, ¿no? Con lo cual tenemos que pensar en formatos que nos permitan mantener y sostener la información en ámbitos temporales muy superiores de los que manejamos habitualmente y con una tendencia hacia el Open BIM, básicamente a garantizar la independencia o la neutralidad, especialmente de las administraciones públicas, frente a las herramientas. Es decir, bueno, pues utilícese la herramienta que sea más eficiente por parte de aquel que tiene que usarla, pero que la información pueda ser independiente de estas herramientas. En definitiva, bueno, pues la apuesta por IFC o cualquier otro formato realmente interoperable, y un IFC que está creciendo y que esperamos ya tener una diferencia significativa cuando lleguemos a este IFC 5, que en esta escala que he querido recuperar porque me parece muy gráfica acerca de la evolución del IFC y del cualquier persona, pues que ya nos lleve un poco, aunque sea a la adolescencia, ¿no? Ya estemos en un nivel de madurez suficiente como para poder garantizar que IFC sea una herramienta de trabajo y un vehículo eficaz para transmitir información entre agentes, entre fases, y que nos sirva también para almacenarla de cara al futuro. Y bueno, y cada vez trabajaremos más en, bueno, pues viendo cosas de este tipo y sobre todo, bueno, pues matizando el alcance. Detrás de un modelo como este hay muchos o diferentes niveles de cómo transmitir la información, y a veces nos centramos demasiado en la información gráfica, que tiene una utilidad limitada. Produzcamos información gráfica solo para aquello que realmente necesitemos, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, que ponemos un puente de vigas, pues utilicemos el armado de vigas o la definición del armado de las vigas solo si la vamos a utilizar en los procesos siguientes y aportada por aquellos agentes que realmente la van a emplear, que en este caso pues podría ser el prefabricador, ¿no? Y en un futuro también donde, bueno, pues cada vez sea más frecuente pues encontrarnos con estos roles en los equipos, que hablamos siempre de roles, nunca ni de profesiones ni de personas, sino, bueno, funciones que pueden ser adquiridas por diversos miembros del equipo, incluso en aquellos proyectos de muy pequeña dimensión, pues todas ellas sean desempeñadas por un único profesional, ¿no? Y bueno, solo quería finalizar un poco comparando este proceso con la incorporación de la aviación, digamos, a nuestra vida. En el año 1894, pues en este vuelo de Maxim consiguió volar a una baja altura, pues del orden de 60 metros. En los 10 años siguientes, pues solo se ganaron 200 metros, y en cuanto a altura, pues no he conseguido encontrar los datos, pero no creo que se superen los 10 metros. Y sin embargo, en los 4 siguientes años, hasta el vuelo de Farmar, pues ya entramos en el ámbito de los kilómetros. Incluso Farmar en 1909 llegó a volar 187 kilómetros. Lo que voy es que los primeros pasos siempre son más lentos, pero tenemos la capacidad de coger velocidad pues de una forma casi inmediata. Con lo cual, bueno, pues animo a seguir haciendo pilotos, a seguir participando en proyectos, porque esto es lo que nos hará coger velocidad y incrementar, sin duda, la velocidad de introducción del BIM en España. Y por mi parte, pues muchas gracias, e invitarles a visitar la web de la iniciativa. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, además muy representativa esta última slide con preguntas y comentarios antes de terminar, porque han estado muy activos los usuarios por el chat. Nos comentan
por ejemplo, que la metodología BIM creen que no estará implementada hasta que el cliente la tenga en la cabeza. Y voy a comentarte un par de preguntas, ¿vale? Por una parte, nos preguntan si los datos de proyectos que aparecían en la presentación, ¿cómo se computaban? Si era un proyecto completo o era anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución. Y si no creéis o si se va a hacer algo similar a lo que se ha hecho en Reino Unido, en el que se ha hecho una gradualidad en el modelo de aplicación del BIM. Recojo las tres cuestiones. Bueno, lo comentaba un poco en la presentación. El cliente está interiorizando qué significa esto del BIM. También para el cliente, y dentro de ir rememorando aquella slide, ¿no?, donde todo el mundo se preguntaba qué está haciendo el de enfrente, el cliente también se pregunta si el sector está preparado, con lo cual, si cada uno espera a que el otro esté preparado, haya comprado toda la equipación, pues probablemente jamás conseguiríamos avanzar nada, ¿no? Este es un proceso en el que hay que ir un poco de la mano, ¿no? Tenemos que evolucionar en cuanto a que hay que hacer proyectos. Y cuando digo proyectos, en cualquiera de las fases. Hay que hacer obras, hay que hacer diseño con requisitos BIM, y esos requisitos, bueno, pues irán modelando, irán creciendo también en ambición, pero es necesario también que todos podamos descubrir, haciéndolo, cuáles son los beneficios reales que nos puede aportar, ¿no? Y también, bueno, pues tener en mente que el primer pliego que saque cada cliente no va a ser 100% satisfactorio. Esto es como todo en la vida, es un proceso, y es un proceso gradual. En cuanto a la forma de contabilizar en el observatorio, y dada la variabilidad de los resultados y de los distintos pliegos, nosotros lo hemos agrupado por fases del ciclo de vida, sin distinguir si, por ejemplo, en fase de diseño estamos hablando de un anteproyecto, de un proyecto básico, preliminar o proyecto de ejecución. En este momento, y dado el volumen que hay todavía, pues creemos que estas tres fases nos sirven suficientemente para tener una visión de cómo se está abordando. Quizá en un momento futuro, y viendo bueno, pues una mayor cantidad de proyectos, sobre todo en el ámbito del diseño, pues podamos entrar a discriminar un poco en este sentido. Y la última, acerca de la gradualidad en cuanto a la implantación y el establecimiento de niveles de madurez, o los famosos levels del Reino Unido. Este es un tema que hemos tratado de abordar desde el inicio, y sí que es cierto que bueno, pues todavía no se ha producido una información acerca del mismo, porque se estaba tratando de estandarizar o de crear unos niveles de madurez comunes que pudieran, comunes a toda Europa, en el ámbito de CEN, ¿no? Nos resultaba muy interesante el poder tener un marco de comparación, bueno, pues con la evolución en otros países europeos, y para ello, pues evidentemente necesitamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, con lo cual esto nos ha llevado a no tratar de hacer una escala propia, sino a esperar por la formación de una escala común, que ya digo, que permita compararnos también a nivel país con, bueno, nuestros vecinos y socios de la Unión. Perfecto, muchas gracias. Aquí comentaba muchas más cosas. Por ejemplo, nos decía que cree que los responsables del desarrollo son las propias personas que lo trabajan, con independencia de los clientes, muy al hilo de lo que comentabas. Muchas gracias por la ponencia. Nos has ilustrado mucho sobre la situación actual, sobre cómo se está trabajando. Y ahora, en breve, vamos a pasar a la siguiente charla,
Pero antes os dejamos con un pequeño vídeo